Bueno, justamente somos los que expusimos públicamente y lo denunciamos ante la justicia. Mirá, Claramente es una organización coercitiva. Nosotros desde hace más de un año y medio que veníamos siguiendo el tema, viendo cómo accionaba bajo la figura de culto y del coaching, que es coaching coercitivo. O sea, todo lo que ellos ofrecen son pseudociencias coercitivas, donde se manipula y se controla a la gente psicológicamente para abusar de ellos. Habitualmente lo que hacen es captar a personas en situación de vulnerabilidad y se aprovechan, vulneran sus derechos, la sanidad, y además suele haber fraude económico, explotación laboral, un conjunto de delitos. Por esta cuestión, en el mes de octubre, fines de octubre, comenzamos a trabajar en diseñar material audiovisual para generar concientización y así prevenir la captación de nuevas víctimas. Y en los primeros días de noviembre, el 11 de noviembre, comenzamos con el tema de las denuncias. Allá por el 11 de noviembre lo único que había era un pedido de cese de actividades de la Comisión Nacional de Valores, por lo cual nosotros lo que hicimos es, además de realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realicé la denuncia en la Procelac y en Protex, porque no tengo dudas que puede llegar a haber una explotación laboral, una trata de personas, que para mí, o sea, los delitos que estoy denunciando y la operatoria de esta organización coercitiva excede a lo que es un fraude económico habitual. Por eso hay mucha gente que está sorprendida y no comprendía, y hay mucha gente que sigue solamente viendo un fraude piramidal, claro. que básicamente es algo menor para nosotros, si bien dentro de las organizaciones coercitivas de índole comercial, cuando hay una quita de dinero, también hay un grave perjuicio a la salud mental, hay mucha gente que termina suicidándose, hay vínculos que se rompen para siempre. ¿Por qué? Porque las víctimas dentro de las organizaciones coercitivas son transformadas en victimarias, son obligadas a captar a otras víctimas y la mayoría de las veces son caras amigas que te van a venir a captar. Por eso también está bueno mencionar que estoy denunciando una gama de delitos que son mucho más graves que el fraude económico, y también la estructura que se está denunciando se está incorporando a los reclutadores. Porque aquí, dentro de esta organización, había asociado a esta organización por dinero o por otros favores que la justicia debe investigar, medios de comunicación, periodistas, famosos, gente del fútbol. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se investigue a toda la estructura, porque claramente el perjuicio y el daño que han ocasionado es inmenso, y todos los que han sido parte de este gran fraude, así todos sabiendo que era un fraude, deberán responder y hacerse cargo del daño. Claro, sí, sí, efectivamente. Bueno, vos recién estabas enumerando una serie de delitos que tienen una gravedad enorme, como decías vos, excede el fraude económico, mucho más allá. Cuando vos hablás de trata de personas, ¿es porque tenés en concreto alguna denuncia? ¿Es una sospecha? ¿Qué es lo que nos puedes contar de eso? Miren, habitualmente en el 90% de las organizaciones coercitivas hay trata de personas. Muchas veces las personas no conocen bien lo que es la trata, pero la explotación laboral, que te capten bajo una situación de vulnerabilidad y te ofrezcan algo que no te van a dar y te hagan trabajar gratuitamente, eso es trata de personas. En este tipo de organizaciones, tengan en cuenta que Generación Soy, además del tema de las criptomonedas, lo que fue primero, una organización coercitiva inscripta como culto. O sea, están inscriptos como culto y están funcionando ofreciendo una gama de pseudo carreras que no son carreras. Esto hay que aclararlo también, porque el Ministerio de Educación debería dar respuesta a esto, porque el coaching es fraudulento al 100%. Dentro del coaching se ejerce la psicología, la psiquiatría de forma ilícita. Y además, en todas las carreras que ofrecen, creo que hay muy poquitas que realmente sean válidas, como RCP o marketing, pero todas las demás, si ustedes ven el catálogo de lo que está ofreciendo esta organización coercitiva, es un delirio fraudulento totalmente, que excede el tema del fraude económico, tal como le decía anteriormente. Claro. Pablo, recién nosotros hablábamos con Paula respecto de los vínculos con el fútbol, que es una arista que estuvo muy poco explorada, al menos hasta ahora. Y Le faltó el tema político también.
Sí, y eso justamente te quería preguntar. Vos hablabas recién y entendemos nosotros, más allá que después la justicia tendrá que probar la responsabilidad de cada uno de los participantes, que parece ser esa estructura de la que se va valiendo de ciertos vínculos que también generan confianza en otras personas para ir involucrándose. Vos hablabas recién de personalidades del fútbol, de la política. ¿Qué nos podés contar sobre esto? Bueno, claramente las organizaciones coercitivas, todas, siempre tienen como blanco gente pública, gente que tenga poder, porque a través de ellos captan a sus seguidores. Claro, generar confianza también, una imagen creíble. Exactamente, porque el que te llega a captar a vos es una cara amiga. Claro. Entonces, si yo prendo Canal 13, por ejemplo, y lo veo a Ángel de Brito teniendo una charla amena, que todos saben que son espacios pagos, que no los declaran como tal, por lo cual engañan a la audiencia, y la audiencia piensa que realmente Ángel de Brito ha invitado a esa persona porque es una persona importante, sí, porque tiene algo bueno que decir. Y bueno, claro, la gente al querer la imagen de Ángel de Brito, esa imagen pública, claro, es captada y es captada por esta organización, porque si me lo recomendó Ángel de Brito, o si me lo recomendó un jugadorazo de fútbol, como lo es Claudio Polcanilla, o otros jugadores, claro que es captada, pero por eso les digo, o sea, muchas de estas personalidades, yo quiero aclarar algo, muchas seguramente han sido parte y van a tener que rendir cuentas. De hecho, van a tener que rendir cuentas todos, a mi modesto entender, pero muchos de ellos van a tener que ser responsables por las acciones penales. Claro. Hay muchos que no, que seguramente han sido engañados, le han dicho, che, filmame un videíto para este pibe que está haciendo algo bueno por el fútbol. Y usan la imagen. Ahora, cuando vemos el tema político, cuando los vemos en la foto, yo al comienzo no mencioné el tema político porque no quiero meterme para que no caiga en la grieta. No, ya hay algunos nombres dando vueltas. Pero por eso, cuando fueron avanzando las pruebas y cuando vos ves que tiene fotos con Santilli y después ves que promocionaron, pusieron dinero para patrocinar al hijo de Santilli, te das cuenta que hay un vínculo. Después, cuando vos ves a un actor que está en Pasión de Sábado, que es uno de los líderes de Generación Soy, haciendo estos vínculos políticos y afirmando que están con ellos, te das cuenta que el dinero ilícito que se le ha sacado a las víctimas fue a parar al bolsillo de esta gente. Entonces, realmente van a tener que rendir cuentas, porque también necesitamos que de alguna manera se repare el daño ocasionado y que el dinero vuelva a las víctimas. Claro. Pablo, de hecho, bueno, un poco lo que circuló en estos últimos días es que hay un montón de gente que, como siguen operando, digo, más allá de que Cositorto está ahora con este pedido de detención y demás, la red sigue funcionando y a muchos les hacen creer que en realidad si no denuncian van a tener alguna chance de recuperar ese dinero que invirtieron, si se quiere, o con el cual los estafaron. ¿Te consta, sabes de mucha gente que está en esa situación? Bueno, lamentablemente las organizaciones coercitivas siempre actúan de esta manera. Si vos me denunciás, sos mi enemigo. Claro. Y por otro lado, siempre tienden a victimizarse. Yo soy un líder, soy un elegido, soy un estratega, yo los voy a salvar, yo soy el elegido. Y hay enemigos, fuerzas oscuras, que atentan contra lo que yo quiero hacer, que es salvarlos, llevarlos a un camino de abundancia, evolución, trascender. Y esto es lo que él está diciendo, y el mensaje es volcado, ese enemigo oscuro justamente somos nosotros, lo que lo hemos denunciado, y las víctimas que lo están denunciando, que están yendo a la justicia, y están llamándonos a nosotros, porque nosotros estamos además encauzando el tema judicial, estamos armando una denuncia colectiva, porque también, ¿cuál es el otro problema? Que muchas víctimas han puesto no mucho dinero, que son 400, 500 dólares, pero para una persona normal, no, es una 400, fortuna. 500 dólares, puede ser un mes, 2 meses de comida y un montón de cosas. Pueden ser los ahorros de mucho tiempo. Por eso yo le quiero decir, si hay gente que nos está mirando, ahí en pantalla tienen mi Twitter, que por favor me escriban al Twitter o al mail onglibrementes@gmail.com y me envíen los datos porque vamos a empezar con la demanda colectiva. Y por otro lado, quiero pedirle por favor a la sociedad, esto lo digo siempre que hay un caso donde se implica una organización coercitiva, que por favor se informen, que por favor no responsabilicen a las víctimas de haber sido abusadas. Claro. Pongamos el ojo
en el victimario. Las víctimas, son captadas en una situación de vulnerabilidad. Claramente, si una víctima hubiera sabido la verdad, no hubiera permitido ser captada por una organización donde iban a abusar de ellos, los iban a someter, le iban a sacar el dinero. Pero creo que es importante que la justicia no vaya por lo fácil, que es el fraude económico. Eso te quería preguntar, Pablo, porque muchas veces se habla de la figura, por ejemplo, de la asociación ilícita, que es un delito muy difícil, muy complejo de probar como tal, entonces termina quedando en nada. Vos planteabas, como te marcaba Paula, una serie de delitos que son más graves y que entiendo que sumados eso hace que sean mucho más graves aún que el fraude económico. Ahora, ¿es un camino que imaginás que la justicia puede recorrer o, como decís, existe una alta probabilidad de que vayan a algo muy concreto, puntual y que tenga incluso una pena que quizás ni siquiera justifica prisión? No sé cuál es la pena por fraude económico. Bueno, la verdad que el fraude económico no tiene demasiada pena y inclusive a veces lo vemos libre, ni siquiera estar un mes en cárcel, pero en la cárcel. La verdad, yo hace tiempo que vengo trabajando con Protex. Protex está trabajando muy bien con respecto a la trata de personas. De hecho, en la problemática somos los que de alguna manera estamos capacitando a muchos de estos organismos, porque las organizaciones coercitivas la han puesto en la agenda desde hace 2 años y nosotros desde hace 4 o 5 años que comenzamos a lograr sentencias judiciales utilizando la figura de trata. Como la operatoria que llevan adelante las organizaciones coercitivas no tiene una tipificación penal exclusiva, debemos recurrir a tipificaciones que ya existen y la trata de personas suele ser la más cercana. ¿Por qué? ¿Y han tenido antecedentes donde se los juzgó por trata a organizaciones similares? Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Inclusive porque hay una gama de delitos y también lo importante de que se juzgue como corresponde a estas organizaciones está también en el rol de las víctimas que son transformadas en victimarias. Claro. Porque siguiendo las órdenes del líder bajo una captación, pueden ser juzgados de otra manera. Si lo juzgan sin tener en cuenta que hubo una trata de personas, el delito va a ser peor para muchas víctimas que han sido victimarias bajo la orden de Cositorto. Muy grave. Entonces, porque incluso tenemos ley antitratas, digo, hay una serie de figuras legales que pueden el tema es que el tema es que lo van a juzgar por delitos y no van a tener la moderación de decir, bueno, ¿cuál fue el contexto? A vos te captaron una situación de vulnerabilidad y te obligaron bajo persuasión coercitiva, bajo control y manipulación emocional, a que captes a otras víctimas. Claro. Entonces, si esto no se tiene en cuenta, no vamos a tener una justicia justa. Claro. Entonces, por eso yo le pido, por favor, al Poder Judicial que realmente no tome los atajos. Ya tenemos muchas causas donde toman el camino más corto, como por ejemplo el caso de Sellén, en Córdoba, que también denunciamos nosotros junto a otras víctimas, que también hay víctimas que en este momento están en prisión y realmente son víctimas más que victimarios. Entonces, realmente es muy injusto cuando no se juzga a las personas teniendo en cuenta el contexto. Por eso es un trabajo mucho más profundo, porque vos tenés que indagar a los que fueron parte de reclutar víctimas masivamente, tenés que tocar a otra gente que tuvo que captar a sus seres queridos. Es un largo camino, es un largo camino. Complicado. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos con C5N. Hasta luego. Ustedes, muy amables.